Estamos agradecidos a Dios porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones y a este video que transmitimos para acá. La Biblia tiene dos capítulos muy hermosos, el primero, dos primeros y los dos últimos. Pero en ese paréntesis, la Biblia nos habla de un gran conflicto, de un problema bastante serio que todavía estamos pasando. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia nos dice, y de lo que vamos a estudiar, que sigue Dios reinando, sigue Dios dirigiendo y sigue siendo nuestro creador y quien nos va a colocar nuevamente en el jardín que perdimos o perdieron nuestra humanidad. Así que de eso vamos a conversar, especialmente algunos temas muy maravillosos en relación a eso. Así que bienvenidos y bienvenido, pastor. Bueno, gracias Raúl por la bienvenida. Estamos felices una vez más de estar acá con nuestros auditores para seguir estudiando este tema tan maravilloso como son el libro de los Salmos, 150 salmos maravillosos con una profundidad tremenda, y creo que el tiempo no nos va a dar para comentar cada parte importante del contenido de esta palabra de Dios. La verdad que hicimos una introducción, un segundo capítulo con alguna enseñanza, pero de aquí en adelante vamos a ir como no tomando un salmo, sino varios salmos que están de acuerdo a un tema que se va a ir tratando semana a semana. Y el tema de esta semana está relacionado con este Señor que reina, que si nosotros lo reconocemos y lo hacemos nuestro creador, nuestro sustentador, vaya que nos va a ir bien. Porque tenemos nada menos que al que nos hizo y nos va a redimir y nos rescató de parte nuestra, ¿no te parece? Sí, realmente es maravilloso saber que Dios es el que reina. Para nosotros tal vez no hay duda de que Dios es el Rey del universo, que gobierna todas las constelaciones, todo el universo sideral, también en esta tierra, pero a veces dudamos porque vemos que en esta tierra pareciera que el mal lleva la delantera y pensamos que Dios está dormido y que no está controlando nada de lo que ocurre aquí en este mundo. Pero el libro de los Salmos nos muestra que Dios realmente en su sabiduría y en su poder y omnisciencia, Él está dirigiendo el mundo. Aunque pasan cosas, pero nada que escapa al control del Señor, ¿cierto, Raúl? Yo estaba pensando exactamente lo que tú dices, el Salmo 8, donde nos habla de que el Señor nos hizo. Esta es una cuestión que ha sido cuestionada, voy a repetirla quizás, por algunos eruditos bíblicos incluso, ¿no es cierto? Dándole a los primeros capítulos de la Biblia cierto matiz de cuento y no de realidad, como es lo que la Biblia dice. Pero el Salmo 8 comienza con una expresión de que justamente el Señor nos hizo, y él dice aquí: oh Jehová, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre, dice, en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ujú. Yo me imagino que el salmista, cuando escribe esto, quizás está en una noche mirando las estrellas y ve la majestuosidad de lo que es el universo maravilloso realmente. Dice, para hacer callar al enemigo y al rebelde, dice. El versículo 2 es interesante porque dice que por boca de los niños y de los que maman, afirmas tu fortaleza frente a tus adversarios. Y aquí viene lo interesante. Cuando veo, dice, los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que Claro. tengas en memoria. Efectivamente, juntamente con el Salmo 8, donde dice que nuestro Dios nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles, vemos que Dios hizo toda esta creación tan maravillosa, tan perfecta, donde hay seres tan minúsculos y otros grandes, donde hay leyes químicas, físicas y biológicas,
y nos damos cuenta que la corona de la creación divina fue la creación del hombre. Claro que el hombre se ha degradado, ya sabemos por este conflicto que mencionaba Raúl, nos hemos degradado como raza humana, pero aún así se puede ver el poder y la belleza de Dios en la raza humana, todavía hay esperanza. Estaba mirando y está saliendo mucho información de la NASA en relación a las fotos que envían a estos satélites que han enviado, ¿no es cierto? Y el hombre se cree que con esa información ya está sabiendo casi todo. Pero yo digo, han abierto la puerta y han salido ni siquiera al patio de lo que es el universo. Pero qué maravilloso es encontrarse con estas fotografías que nos indica que un Dios creador realmente, porque en su orden, viajan, están, nos dan luz de noche, las estrellas, no sé, pero cuando el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, o sea, él está diciendo que él lo hizo, él los creó. Em, es extraordinario. Lamentablemente en las ciudades uno se pierde un poquito en las noches estrelladas, pero cuando tiene la posibilidad uno de ir al campo y estar sin la luz artificial, es increíble cómo ve la cantidad de estrellas en el cielo. Sí, es algo maravilloso si nosotros nos ponemos a pensar que aparentemente el hombre ha progresado mucho como raza humana con la ciencia y que a veces estamos maravillados de la ciencia que el hombre ha desarrollado en tantos siglos hasta el día de hoy. Sin embargo, sabemos que para crear vida y para hacer todo lo que el Señor hizo con leyes físicas que controlan planetas gigantes, mundos gigantes, soles gigantes, como por ejemplo hay un sol que es 16 millones más grande que el sol nuestro. Hay un sol que existe por ahí en alguna parte del universo. Y el sol nuestro cabría 16 millones en ese sol. Y nosotros aún lo hallamos grande. Pero el texto que aparece aquí nos ilustra relacionado a nosotros los seres humanos. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Sin Dios no somos, sin Dios no podemos hacer nada. Nuestro Dios controla nuestra vida también como controla el universo. Y es extraordinario. La verdad es que uno no logra captar estas cosas en relación a, tú dices, yo pongo 1.000.000 nomás de veces más grande que el sol. Ya es grande, yo no lo entiendo, o sea, es difícil, pero allí están las cantidades porque los han medido, porque han visto. Y lo otro cuando a veces se dice, mira, hemos descubierto, qué sé yo, un planeta, una constelación, y está a 1.000 años luz. O sea, ya uno queda perdido porque un año luz es 300, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, aquí estás hablando de qué? De años luz, ya no, Sí, ni siquiera de kilómetros. sí, Ay, para llegar al centro de nuestra galaxia, que es una de las 100.000 galaxias que se conocen, se dice que hay más de 100.000 años luz para llegar al centro, donde está el agujero negro ahí en el centro de la galaxia. Pero eso nos muestra la creación de Dios, se lo atribuimos al Señor. Aunque los incrédulos pueden decir, bueno, estas cosas estaban, son naturales, esto salió de alguna parte, pero no lo podemos explicar. Y la explicación está en la Biblia, se ha repetido muchas veces, que Dios es el creador. y lo ha hecho y lo ha demostrado, y no solamente creador, sino recreador en el sentido de que vino a pesar de todo esto, yo digo, a pesar de todo este quehacer que él tiene como Dios. Bueno, uno lo habla con sus palabras en realidad, pero ¿Cómo le interesó la raza ¿cómo humana? le interesa a esta raza humana que en realidad se ha degradado tanto? Pero allí está su amor, porque dice el Salmo 100 terminando, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Esa línea de amor, esa línea en la cual Él dio su vida para rescatarnos, se mantiene y se mantendrá por la eternidad. La verdad que cada salmo, Luis, tiene alguna característica especial. Nosotros estamos saltando de uno a otro porque estamos tratando temas que aparecen acá. Eh, Incluso me gustaría que nuestros auditores buscaran el material que de este trimestre que estamos teniendo, porque es un material que puede ser para muchos estudios, para alcanzar mucha información acerca de Dios, de lo que somos y de dónde podemos llegar. Fíjate en el Salmo 97. El Salmo 97 es la entronización de Jehová, de Dios, y lo demuestra el salmista con sus alabanzas y con su forma de hablar. Dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ahora, si a alguien le gustaría estudiar la literatura hebrea, yo creo que tendría que irse a estudiar los libros de los Salmos y ver cómo está hecho, cómo están estructurados, porque a veces se pierde un poquito en relación a la traducción cuando va. Pero es hermosísimo cómo pudieron expresar, ¿no es cierto?, los salmistas, voy a decir así, esta forma de decir, bueno, Dios reina, Dios está entronizado, Dios va a vivir eternamente de una manera magistral. Mira, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Dios reina y de hecho, tú lo decías, el mal está y con nosotros está, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay devastaciones, historias que no queremos, pero Dios sigue siendo el rey y está controlando todo. Claro, efectivamente, nosotros como seres humanos tenemos un concepto de lo que es un rey. Es por lo que hemos visto a los reyes terrenales. Sin embargo, el título de rey para el creador del universo, que es nuestro Dios, todavía el título de rey queda chico para lo grande que es Dios. Nuestro Dios, como decíamos, Él está gobernando este mundo de una manera tal vez misteriosa, pero siempre está actuando. Y los salmistas lo reconocen. El Salmo 96, versículo 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Nuestro Señor está dirigiendo este mundo. A veces podemos echarle la culpa por las cosas malas que ocurren, pero recordemos nosotros siempre de que encima de todos los poderosos de la tierra y encima también del enemigo de Dios, que son los espíritus malignos que circulan en este planeta y que han sido también nombrados en la Biblia muchas veces, encima de todo esto está nuestro Dios gobernando este planeta y Él tiene hijos, tiene ovejas de su prado, que somos nosotros. Claro. Algunas expresiones me gustan mucho de este Salmo 97. Fíjate el versículo 5, porque estamos hablando de que el Señor reina en realidad. Él dice el 5, los montes se derriten como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Esas son expresiones del salmista en relación a cómo es Jehová en realidad. Y un tema más que está también en nuestro estudio, está relacionado con un Dios que es juez. Y en el Salmo 75 se ve esta descripción, ¿no es cierto? Porque el Salmo 75 es la liberación, ¿no es cierto?, de los enemigos, porque nos vamos a encontrar con unas situaciones que son reales, en las cuales uno puede tener la alegría, la felicidad y de improviso aparece la tristeza, el desamparo, el abandono, las Claro. enfermedades. Y lo otro que tú mencionabas aquí, este salmo lleva un título, dice, Dios abate al malo y exalta al justo. Claro. No es un título inspirado, pero puede resumir el contenido del Salmo número 75.
Exactamente, Este porque salmo nos muestra que hay un juicio que al tiempo señalado, dice la Escritura en el versículo 2 del Salmo 75, yo, dice, juzgaré rectamente. Dios da tiempo para que madure el bien y da tiempo para que madure el mal. Según este salmo, todos seremos juzgados por nuestro Dios. Seremos juzgados por nuestra fe, nuestras obras, y es allí donde los impíos, como dice el salmo aquí en el versículo 4, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no hablen con cerviz erguida, porque realmente llegará el momento en que Dios va a poner su mano y el juicio de Dios está por delante para poner orden. Y momentáneo y va a haber un orden final. hay una creencia que a veces está de moda, que Dios es amor, Dios es bueno, es misericordioso, va a perdonar a todas las personas y al final todos van a ser felices. Pero no es así. Este salmo nos habla como Dios, justamente el título tú dices, que Dios alaba al malo, ¿no es cierto? Abate, perdón, al malo y exalta al justo. Esta es una cosa que está latente. Siempre está presente esta situación. En el momento menos esperado aparece alguna situación y es allí donde las personas a veces, eh, voy a decir así, miran a Dios como el culpable de todas las cosas. De algo vamos a conversar más adelante, son preciosos los temas que vienen en este trimestre en realidad. Pero mira, estaba pensando, aquí dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Invocamos tu nombre, pregonamos tus maravillas. Al tiempo que yo señale, juzgaré rectamente. Los tiempos de Dios no son los nuestros. A veces nos desesperamos, pero Dios tiene la respuesta adecuada y si nos diera la respuesta que yo pido muchas veces, sería equívoca y sería malo y no beneficioso para uno en realidad. Claro, como leíamos delante, el Salmo 97:10 dice así, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. En realidad nosotros que estamos conociendo a Dios, que estamos conociendo su palabra, en quienes el Espíritu Santo está haciendo una obra, estamos nosotros tratando y dejándonos llevar para hacer el bien y no el mal. Porque el resto del texto nos dice, Él guarda las almas de sus santos. Tal vez los hombres, como decía Jesús, pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden herir. Y nuestro Dios, en esta maraña confusa de lo que ocurre en este mundo, con todo tipo de personas, con todo tipo de sucesos, Dios está controlando y cuidando sus hijos, su pueblo, de una manera especial. Y eso era lo que los salmistas veían. Veían el actuar de Dios y a veces levantaban las manos para decir, Dios reina. Me di cuenta que Dios reina. Mira, en el último texto del Salmo 75 dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Interesante, uno dice, extraordinario. Pero agrega algo después, como contraparte de esto, pero el poder de los justos será exaltado. O sea, la diferencia no está en la persona, sino cómo actúa frente a Dios. Si es justo en lo que sabe, el conocimiento que tiene, porque tú sabes que hay personas que de Dios saben muy poco, pero le temen. Claro. Pero otras saben mucho y no le temen y pasan allá. El otro día escuchaba algo acerca de personas que se burlan de Dios y que a veces han recibido consecuencias por eso. Pero ¿cómo es paciente Dios para mirar estas cosas y darles oportunidades para que recapaciten? Por eso es que dice que eliminará, ¿no es cierto?, al injusto, pero Dios va a preservar, va a limpiar, va a darle poder al que es justo, lo exaltará. Eso es lo que dice el salmista y eso es lo que nosotros deberíamos creer.
En algún momento pasado estudiamos acerca del pacto, el pacto sempiterno de Dios, el pacto que permanece. Y Dios no se olvida de lo que promete, porque Él lo hace con la sabiduría que es del eterno, la sabiduría de lo que sabe el presente, el futuro y el pasado. Fíjate que en el Salmo 94 dice lo siguiente: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y termina el 15, dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Vuelve las palabras rectas, ¿no es cierto? Vuelve las palabras del pueblo de Dios, el que está con él, que lo sigue como el Sí, pastor que va adelante y los de atrás la ovejita lo sigue, ¿no es cierto? Con él Dios va a dar a hacer justicia. Es complejo esto porque algunos creen que Dios ya se olvidó de esta humanidad y la claro. dejó andar nomás a su criterio y a su vida y a su perdición, vamos a decir. Bueno, aquí este salmo que hemos leído, también el salmo número 105, nos habla de que Dios se acordó de su pacto. Eh, Uno se hace la pregunta, ¿por qué el ser humano tiene que hacer un pacto con Dios y Dios con él? Dios no salvará a nadie que no desee hacer un pacto con él, porque toda la Biblia es un testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, podemos llamarle, aunque no se contradicen en ninguna manera. Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué Dios tiene que pactar con los seres humanos para poder salvarlos? En primer lugar, en un pacto hay condiciones. El que beneficia en el pacto sería Dios. Él tiene condiciones para darnos la salvación, para hacer milagros, hacer muchas cosas, salvarnos, cambiarnos. Y las condiciones humanas son obedecerlo, tener fe, aceptar su palabra y cumplir con los deberes que Dios ha pedido. Es por eso que las condiciones de un pacto son condiciones recíprocas, mutuas, entre el hombre y Dios. Y Dios con nosotros está haciendo pacto. David dice, Dios hizo pacto con nosotros y Dios va a cumplir, no va a fallar. Entonces nosotros nos preocupamos, ¿fallaré yo? Si el Señor no va a fallar, el Señor siempre cumplirá, es infalible. Pero nosotros tenemos que creer por la fe que por la gracia tendremos que salir adelante con este pacto. Mira, la comprensión del ser humano, lo que tú dices, ¿sí? Comprender a un Dios que es el Dios soberano y que es el que nos va a juzgar y que nos va a dar defensa, ¿no es cierto? Uno debería permanecer tranquilo. Y yo no sé cuánto ha esperado Dios para que, por ejemplo, estoy pensando algo rápido así, tú recuerdas Judas. Dios sabía el final de Judas, pero trabajó como que no lo supiera. Siempre le dio las oportunidades, participó con él, incluso en la Santa Cena. Judas, en vez de arrepentirse, hay una escritura que dice que él dice, pero si este es Dios, ¿cómo puede estar lavando los pies? Sí. O sea, él no entendió el concepto de humildad, ¿no es cierto?, que debería tener el ser humano. Sí, El otro está el caso de Pedro. Tuve los dos caminos distintos. Pedro estará en el cielo, lamentable Judas no. ¿Por qué? Porque en algún momento este Dios que estaba con él se transformó en el juez, pero el juez justo. Y por otro lado, se acuerda del pacto que hizo con la raza humana y mira a Pedro y lo perdona. Y Pedro lo entiende y lo acepta. efectivamente. Mira, el Salmo 105, versículo 7, versículo 8 en adelante, vamos a leer hasta el versículo número 10. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Nuestro Dios aquí menciona la Escritura que hizo un pacto con Abraham, que de él nacería una gran nación, que sería el pueblo de Dios, educado, distinto a todas las demás naciones que habían en aquel entonces, un pueblo con un Dios que no se ve, mientras todos los demás pueblos eran idólatras. Entonces Dios quiso
hacer de la nación de Israel una nación ejemplar, un testimonio para el mundo. Y de Israel nacería el Cristo. Y es por eso que nosotros entramos en ese pacto, porque de la simiente que sería bendita, nacería ese Jesús que también nos salva a nosotros. Mira, al mirar el Salmo 19, verso 7, dice lo siguiente. Y este es un texto que se usa mucho. La ley de Jehová es perfecta, que reconforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto parecen palabras sencillas, voy a tomar la misma palabra, pero son de un poder extraordinario. Hay personas que con la Biblia en mano, sin quizás saber leer, han llegado a ser eruditos en la palabra de Dios, solo estudiando las Escrituras. Este no es un libro de ciencia, pero habla de ciencia. No es un libro de astronomía, pero habla de astronomía. No es un libro de salud, pero que habla de salud. No son libros, pero tienen esa característica. Y aquí está diciendo tu ley. La ley, ¿por qué la puso Dios? Porque sabía que sin ley, ¿qué habríamos sido? Y con la ley, en realidad somos felices, como dice el salmista. Salmo 119 está lleno de esa expresión, en realidad, de la ley de Jehová. Claro, efectivamente, Dios tiene sus leyes dentro del pacto que nosotros hablábamos recién. Acá menciona la palabra testimonio de Jehová, es fiel. Significa cuando Dios habla, Dios está dando testimonio de la verdad. Su palabra es un testimonio de lo que Dios ha hablado. Y es fiel, que hace sabio al sencillo, dice el texto acá, Salmo 19:7. Y también nos habla de que estos testimonios son firmes. En el idioma hebreo nos habla relacionado a los testimonios, dice la palabra firmes en gran manera o firmes grandemente. Es decir, los testimonios del Señor no cambian, así como Dios no cambia. Nuestro Dios dice esto y hará, dice. Lo que Dios ordena se cumple. Lo que Dios promete nunca falla. Es por eso que nosotros podemos tener una gran confianza en nuestro Dios, porque sabemos que lo que Él dice es la verdad pura y tenemos que aprender a seguir el curso de los testimonios del Señor, que son su palabra. Miren el Salmo, en el cuarto libro de los Salmos, el Salmo 93, el último texto, dice, reafirmando esta idea que tú presentas ahí, dice, tus testimonios son muy fidedignos, o sea, se puede confiar en ellos. Segundo dice, la santidad es propia de tu casa, un concepto que es muy valioso para estas situaciones de religiosidad, ¿no es cierto? Oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea, da a entender que Dios, esto de fidelidad, de santidad, no es ahora, no va a ser después, sino ha sido siempre igual, permanece igual. Y yo estoy pensando que es importante entender estos conceptos porque hace la diferencia entre el que ama y el que desobedece a Dios. El que anda en sus caminos y el que no anda en sus caminos. El que es feliz e infeliz. El que prosperará o se irá a la ruina. Y el que, por último, va a llegar a poseer la vida eterna. Esa es la gran diferencia de conocer que Dios es reina, que Dios es un juez y que Dios nos salva porque sus testimonios son verdaderos y justos. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.